El debate tras la reforma federal a la legislación del agua se define por la altisonancia expresada desde ambos polos políticos. Por el lado que la impulsó, se presenta como la solución a un grave rezago administrativo y la cristalización del derecho humano a su acceso, mientras que el extremo opositor reprocha que añade más control del Estado sobre el otorgamiento de concesiones, violenta la tradición de transferir y heredarlas entre usuarios, por cierto, sin distinción entre personas físicas y morales, y ulteriormente proclamaron el fin de la propiedad privada, esto por parte de la Acción Nacional. En cuanto a la última aseveración, queda esta refutada por la propia Constitución, la cual establece en el artículo 27, del que la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria, que todos los cuerpos de agua son propiedad de la nación, esto es, que son de todos y de nadie, y que lo que hace el Estado es otorgar derechos de uso para su aprovechamiento en la forma de concesiones. Así que lo de propiedad privada es solo otra aportación alarmista de una facción agonizante para contaminar la discusión pública y desviar la atención de lo sustantivo en esta reforma, el ordenamiento de los títulos de uso de agua, ya que priva en el ámbito la transferencia mercantilista posibilitada por la ley del gobierno de Carlos Salinas de todo o una parte de los volúmenes de agua asignados, lo que, según quienes critican la reforma, permite que otros proyectos también se beneficien de ellos. Suena eficiente y solidario, pero en 33 años el resultado ha sido el acaparamiento del agua por parte de actores caciquiles o corporativos cartelizados, además del caos administrativo y la defraudación fiscal y a la ley, dado que, con frecuencia, tales transmisiones de derechos procedían sin reportar un cambio en el propósito de esa agua, y es que algunos títulos, como los de uso para el campo, no pagan impuestos, en tanto que otros, como el residencial, sí. De ahí que la ojeriza ante la Rectoría Estatal que configura la reforma respecto al traspaso de concesiones no tiene que ver con la certeza jurídica, ni con los pequeños productores agrícolas, ni las familias, menos aún la seguridad alimentaria, sino ante todo con intereses económicos. Ilustrativa de lo anterior es la historia del presunto hegemón del agua en Perote, alcalde electo por el PRI, Vinicio Ascencio Fernández, quien ha prosperado como terrateniente y empresario en una región que lleva sumida más de 40 años en la marginación a causa del enseñoramiento feudal de la influyente familia Yunes local. Este personaje ganó sin problemas la reciente contienda por el ayuntamiento peroteño, pues la oposición la decidió su allegado, el morenista Paul Martínez, también emanado del pepismo. Particularmente en la zona de Perote, pues la denuncia ciudadana, testimonios de otras localidades que también cuentan con pozos de agua, señalan que hay un cacique en la región que es el que se ha estado acaparando de la mayoría de las concesiones a través de prestanombres, pues para su propio beneficio con sus negocios. Pero la apropiación de los recursos hídricos en la zona por parte de individuos como Vinicio Ascencio pasa por varias estrategias, incluyendo el despojo. Consigo, el caso de la Sociedad Agrícola El Rincón muestra que la supuesta tradición del cambalache desregulado es combustible para la corrupción. Que se ubica en Perote, a 15 kilómetros de la cabecera, en la comunidad de San Antonio Limón Totalco. Esta sociedad agrícola tuvo la oportunidad de gestionar la extracción o la perforación de un pozo en su territorio. Después de la perforación y de encontrar que existe agua, ellos tramitaron un título de concesión ante la Conagua, que afortunadamente les fue otorgado. Esta sociedad de productores campesinos se constituyó en 2005 cuando se perforó el pozo y fue en marzo de 2012 que la Autoridad del Agua otorgó la concesión para uso agrícola en el acuífero Perote Salayeta por un volumen de 482.570 metros cúbicos anuales por un periodo de 30 años. Este acuífero y por ende la región se encuentra en déficit, por lo que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales
naturales del subsuelo se encuentra restringida. Solo se puede usar mediante transmisión de derechos y en función de las capacidades ya concesionadas. Desafortunadamente, la Sociedad Agrícola El Rincón no había tenido la capacidad económica para instalar una bomba y un sistema de riego para aprovechar el volumen que les fue autorizado, pero cuando se acercaron a la Conagua para plantear la inversión, se llevaron una desagradable sorpresa. Estos compañeros de la Sociedad Agrícola llegaron a nosotros y tienen la preocupación porque descubrieron que su concesión había sido transmitida sin su consentimiento. Ellos se enteraron que esto había ocurrido una vez que preguntaron a la Conagua, al querer invertir en este pozo, qué había pasado con la concesión. Y la Conagua les informó que en el 2023 el título de concesión se había transmitido a otro particular. Y es que en 2023 se enteraron que desde octubre de 2022 el título de concesión había sido inhabilitado a consecuencia de la transmisión total y definitiva de sus derechos a favor de la cesionaria María Alondra Santiesteban Hernández bajo el título 848253. Entonces ellos se preocuparon porque jamás fue de su conocimiento. Lo que ocurrió es que quien ostentaba el cargo de presidente de la Sociedad Agrícola en ese momento, pues traicionó a la Sociedad Agrícola y se vendió a su vez la concesión a otro particular. En octubre de 2023, los socios de El Rincón dieron de baja al entonces presidente de su consejo de administración, quien había facilitado los documentos originales para una transmisión que nadie había autorizado. La búsqueda de respuestas los llevó ese mismo año a la plataforma de transparencia. Allí descubrieron que existía un acta extraordinaria de asamblea registrada a su nombre ante la Notaría 30, un documento que ellos jamás habían redactado ni firmado. Al rastrear su origen, dieron con la fecha de mayo de 2019. En el libro 171, escritura 13.771 de esa notaría ubicada en Las Trancas, Emiliano Zapata, había quedado asentada un acta que pretendía reescribir por completo la historia de la sociedad. Según este documento, en una sola jugada se integraban 3 nuevos socios, entre ellos Vinicio Asensio Fernández, se sacaba a los 16 socios fundadores y se nombraba un nuevo consejo de administración compuesto exclusivamente por esos 3 nuevos rostros, quedando el propio Vinicio Asensio como secretario. Pero la sociedad nunca facultó a su presidente para transmitir el título de concesión del agua ni algún otro patrimonio, y menos había aprobado su propia expulsión. El procedimiento ante la notaría es apócrifo y prueba contundente de ello es que por aquellas fechas de 2019, 2 de los socios fundadores se encontraban delicados de salud y meses después fallecieron por causas naturales. De tal modo, era imposible que hubieran participado en la supuesta asamblea. Otra evidencia de falsificación es que incluso el domicilio consignado en el acta como lugar del encuentro era el hogar de uno de los socios, quien afirma categórico que nunca se realizó reunión alguna en su casa. Frente a la usurpación de su identidad jurídica, la Sociedad Agrícola El Rincón reclama la nulidad de la transmisión de los derechos y la restitución de su título de concesión. Ellos son, digamos, un grupo de campesinos de escasos recursos que afortunadamente se enteraron de que esto había ocurrido, pero hasta el momento no han logrado tener la oportunidad de generar un procedimiento de amparo, un juicio de amparo que les permita hacer este cuestionamiento a la Conagua. Preguntaron a la Conagua que esto era injusto y que querían de vuelta su título de concesión, y la Conagua les dijo que no se podía, que su título ya había sido inhabilitado y que ya se había transmitido a otro particular. Entonces continuamos con ellos, alentándolos para que se organicen y busquen las condiciones para poder recuperar la concesión. Es una decisión que a ellos les compete, porque además son juicios de largo aliento. Por lo menos 3 años, juicios de este tipo llegan a durar hasta 5 o 7 años. Entonces no es algo sencillo.
y la realidad es que es algo que permite la ley. Si bien la reforma del gobierno de Claudia Sheinbaum a la ley hídrica no tiene los alcances para repensar el agua como un derecho y no como una mercancía, al menos está dirigida a poner orden en un ámbito regido por la corrupción, pues como quedó expuesto, incluso existe la complicidad del notariado, sector que se supone debe ser honorable y cuya función es brindar certeza jurídica. Al momento de la aprobación de la nueva legislación, había más de 537,000 títulos de concesión en el país, de los cuales 30% ya estaban vencidos. Sabrá cuántos cientos o miles de casos de despojo, como el perpetrado contra los campesinos de la Sociedad Agrícola El Rincón, estarán a la espera de solución.